Muy bien, buen día a todos, que el Señor les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón y que tiene que ver con un problema básicamente. Porque en todo lugar de crecimiento, siempre que vamos creciendo, surgen problemas. Y es bueno tenerlo presente, es bueno que lo tengamos en cuenta. Y por lo general, a todos nosotros nos gusta opinar. Todos. Y a veces opinamos bien y a veces opinamos mal. Pero nos gusta opinar, especialmente de nuestros hermanos. Y quiero decirles que somos responsables, cada uno de nosotros. Somos responsables de todo lo que decimos, sea bueno o sea malo. Somos responsables delante de Dios de todo lo que opinamos. Nos gusta porque esto es parte de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Nos gusta sacar conclusiones. Pensemos un poquito la última vez que lo hicimos. Rápidamente nos gusta sacar conclusiones de lo que hizo la otra persona, de lo que hace, de sus actitudes, de sus reacciones. Nos gusta. Y a veces estamos más ocupados en sacarle la ficha, como alguien dijo, a la otra persona, que en lo que me atañe a mí, que estar haciendo aquello que Dios ha puesto en mis manos. Estamos más ocupados en ver lo que está haciendo mi hermano o el otro que en lo que es mi responsabilidad. Y este es un problema. Hay un libro que tal vez conozcan que se llama Fuego Vivo, Viento Fresco, de Jim Cymbala, y él dice en ese libro, entre otras cosas, que lo que está dañando a la iglesia donde él está pastoreando no es tanto la droga, porque es una iglesia donde trabaja mucho con gente drogadicta, no es tanto la cocaína, no es tanto el crack y tantas otras sustancias que hoy en día hay, sino el hablar mal los unos de los otros. Eso está causando más daño en la iglesia que la droga. Ahora, quiero decirte que Dios te conoce y Dios me conoce mejor de lo que nosotros pensamos. Y Dios sabe. Dios no opina, Dios dice cómo debo vivir en su palabra. Dios nos instruye con respecto a esto. Dios sabe perfectamente cómo está nuestro corazón y cuáles son las intenciones, qué es lo que me moviliza o qué es lo que te moviliza a hablar bien o mal de la otra persona. No nos olvidemos que Dios conoce perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Y Él sabe que esa conducta de hablar de mi hermano, tal vez livianamente en muchas ocasiones, Dios sabe que eso no bendice. Hablar mal de mi hermano daña el cuerpo de Cristo, daña las relaciones, perjudica la comunión. Hablar tan livianamente, sin el sentido de responsabilidad que esto tiene, trae tristeza a mi vida, aunque lo disimule. No puede haber gozo, porque el gozo es parte del fruto del Espíritu. Entonces hay un sentido de responsabilidad que tengo que tener. Esto solamente produce retraso en mi vida, esto solamente perjudica, esto daña.
Por eso que el Señor nos recuerda, ¿se acuerdan que pusimos como lema este año Hechos 2:42? Que perseveraban unánime. Estos hermanos que recibieron el Espíritu Santo, como nos recordaba Marcos hoy, y como lo recibimos cada uno de nosotros a partir de ahí, en la medida que fuimos aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal, ellos perseveraban unánimes en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión, porque Dios bendice la obediencia, Dios bendice esto. Si no, el Señor no hubiera dicho en Juan 17, cuando Él ora a favor nuestro, que te pido, Padre, que sean uno, porque hay un propósito. ¿Cómo van a creer si no ven en nosotros unidad? Dios bendice la unidad. Hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. El Señor no diría que nos vistamos de toda la armadura de Dios. El deseo de Dios es que estemos protegidos con esa armadura. El Señor no diría que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay una responsabilidad previa en cada uno de nosotros de estar equipados, de estar preparados, porque hay acechanzas constantes y permanentes, y que es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar y guardar esta unidad. ¿Se acuerdan cuando Nehemías, en obediencia a Dios, va a reconstruir las murallas de Jerusalén, y en plena construcción hubieron habladurías de Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe, pero él solamente se limitó a decir lo que ustedes están diciendo, porque decían que él se quería ser gobernador y tantas otras cosas. Él se limitó a decir lo que ustedes están diciendo es mentira, pero se ocupó de cuidar, de guardar, y finalmente Dios le dio la victoria y pudo lograr el objetivo para el cual había sido llamado. No cuesta nada, cuesta mucho cuidar la unidad, pero no cuesta nada romperla. Por eso es necesario ese sentido de responsabilidad de cada uno de nosotros, de estar en comunión con el Señor, de vivir en el Espíritu. Solamente se puede honrar a Dios si yo trabajo en dependencia de Dios para cuidar el frente que a mí me toca, como lo hicieron cada una de las familias allí en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Muchas veces se torna tristemente en un deporte, y muchas veces no lo vemos mal, porque lo hacemos una vez y lo hacemos dos veces y no alcanzamos a medir el daño que esto provoca en nuestra ignorancia y lo tomamos livianamente. Hermanos, no podemos hablar y opinar tan livianamente de un hermano en Cristo, sea quien sea. Y es responsabilidad, repito, de cada uno de nosotros. ¿Qué es criticar? ¿Qué es criticar a un hermano? O criticar a una persona. ¿Qué sinónimos de criticar podemos mencionar? Ayúdenme. Hablar mal. Hablar mal. Criticar es hablar mal. ¿Qué más podemos decir como sinónimo de criticar? Estar desconforme. Estar desconforme. Menoscabar. Menoscabar. Bien. Difamar. Difamar. Denunciar. Culpar a otros. Acusar. Es fuerte esa palabra, acusar. Pero es sinónimo de criticar. Es acusar. Generalmente, cuando no nos anticipamos a esto,
y damos rienda suelta a esa crítica, muchas veces viene acompañado por el enojo también y por la ira. Y cuando no paramos a tiempo, eso va en aumento, como una olla a presión, va en aumento. Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es el motivo por el cual lo hacemos? Más allá de que hay una evidente muestra de que mi comunión con Dios no está en óptimas condiciones, no está bien. Pero muchas veces el móvil de acción, lo que me mueve a actuar de esa manera, tristemente, es la envidia. O tristemente son los celos. O tristemente el orgullo ha ganado un lugar importante en mi vida, de lo cual soy responsable. ¿Algún ejemplo? Quiero que nos recuerden algún ejemplo de personajes bíblicos que acusaron a otro, que se les venga a la mente. ¿Algún personaje bíblico que haya acusado a otro? Judas. ¿Sí? Los hermanos de Moisés. Los hermanos de José, bien. ¿Perdón? Los fariseos al Señor Jesucristo. Justamente Mateo 27:12 dice, esto que acaba de decir Juan, Mateo 27:12 dice, y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, el Señor Jesucristo nada respondió, pero ellos por celos, por envidia, lo acusaron. Y sabemos que lo estaban acusando injustamente, pero lo acusaron. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Daniel 3:8, tenemos otro ejemplo. Así hay tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, ¿se acuerdan? Dice, sin embargo, dice el verso 8, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos, a estos tres judíos. Los acusaban de que no se doblegaban ante la estatua de oro de Nabucodonosor. Pero ellos estaban acusando también por celos, por envidia, porque eran personas intachables. Pero vamos a un caso que también habla de un acusador, pero es más grave, o sea, tiene otra trascendencia, suena distinto, pero la palabra es exactamente la misma. Apocalipsis 12:10, ¿se acuerdan? Dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador, ¿quién es el acusador? Satanás. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Este último ejemplo parece más fuerte que los otros, pero porque nos compara directamente con el enemigo de nuestras almas, que también es llamado padre de mentiras, es el que vino a robar, a matar, a destruir, todo lo contrario a lo que produce Dios en nuestras vidas. Vamos a tener una lectura, por favor, en primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 20. Dice así la palabra de Dios, y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando el grito de guerra e Israel
y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió hacia la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a este hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, y le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a ese filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Y le vuelve a recordar cuál es esa recompensa. Ahora, ¿qué le sucede a David cuando escucha esto? David se indigna, David se enoja, porque escucha cómo este gigante estaba maldiciendo al ejército del Dios viviente, a su pueblo, con insultos. Pero ¿qué hace luego? Dice, ¿cuál era la recompensa? Y ahí le informan cuál es esa recompensa. Pero ¿qué pasa con Eliab? ¿Quién era Eliab? Recuérdenme. El hermano mayor. Fíjense qué sucede con Eliab. Este es el corazón del mensaje que dice en el capítulo 17, verso 28. Dice, y Eliab, su hermano mayor, el primogénito, oyó cuando él hablaba con los hombres, cuando le preguntaba cuál era la recompensa que le iban a dar a aquel que hiciera frente a Goliat. Y se encendió la ira de Eliab contra David. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó a Eliab? Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Fíjense lo que sigue. Yo conozco tu soberbia. Yo conozco tu maldad. Yo conozco la maldad de tu corazón. Que has descendido para ver la batalla. Y Eliab lo acusa de dos cosas concretas. ¿Cuáles son? Soberbia, lo está acusando de soberbio. Le está diciendo, yo conozco tu soberbia. Primero. Y segundo, la maldad. Lo está acusando, le está diciendo, yo conozco tu maldad, la maldad de tu corazón. Ahora les pregunto, ¿hay evidencias bíblicas de que estas características estén en la vida de David? No hay evidencia. Hay evidencias en el relato que acabamos de leer que David tenga estas actitudes. Realmente, al contrario, lo que vemos en David es una inquietud genuina de alguien que está interesado en saber qué es lo que está pasando, por qué este filisteo incircunciso con tanta liviandad habla mal acerca del pueblo de Israel. Vemos una averiguación de parte de él, pero con una actitud de honesta curiosidad. No se ve nada de esto que el hermano está mencionando. Y por otro lado, podemos preguntar por qué. ¿Por qué estaba David haciendo lo que estaba haciendo? Estaba seguro. Estaba obedeciendo. Estaba obedeciendo lo que su padre concretamente le había pedido. Fíjense el verso, vamos al verso 17. ¿Qué le había pedido Isaí?
Dice, y dijo Isaías a su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes y corre al campamento de donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000, verso 18, y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias. Eso estaba haciendo David. David estaba obedeciendo a su papá. No se ve en la escritura nada de esto que su hermano lo acusa. Puede ser que muchas veces solemos denunciar en los demás algo que a nosotros particularmente nos esté atormentando, que tiene que ver con nuestra verdadera condición y que nos estemos descargando con los demás. Hay muchas situaciones en las que a veces nos encontramos que revelan nuestra verdadera condición. Nuestras críticas hacia los demás muchas veces hablan más de mi situación que de la situación de mi hermano. ¿Se entiende? Muchas veces en lo que critico a otro, en realidad estoy revelando lo que hay en mi corazón. Y me estoy montando sobre esa actitud que no me gusta para de alguna manera sacarme de encima esa presión que hay interiormente. Hoy le preguntaba a Cheche por un pasaje que se me veía a la mente en Romanos 2.2, que dice, 2.1, que dice, oh, hombre, ¿tú qué juzgas? ¿Se acuerdan? En lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Quiero ir terminando con esto, porque Eliab, ¿dónde estaba? Estaba enrolado en el ejército. Se supone que era un guerrero preparado para enfrentar a los enemigos del pueblo de Israel. Estaba preparado para eso. Al igual que el resto del ejército también estaba preparado para eso. Pero no estaban haciendo aquello para lo cual habían sido llamados, para lo cual estaban preparados. No estaban enfrentando al enemigo. Y en este contexto, muchas veces reaccionamos con enojo, con furia, con aquellos que están haciendo algo, pero reaccionamos con enojo porque nosotros no hacemos lo que en realidad debiéramos estar haciendo y hace otro. Eso también lo tengo que saber, porque tristemente muchas veces esto queda evidenciado, porque podría decir tranquilamente, este muchacho no tiene experiencia. ¿Cuántas veces escuchamos esto? ¿Por qué tiene una tarea, una actividad o algo si no tiene nada de experiencia? Pero tal vez lo estoy diciendo porque yo no lo estoy haciendo. Y podemos seguir enumerando este tipo de ejemplos. Pero qué triste que es cuando hablo, cuando opino, cuando digo, simplemente porque no lo estoy haciendo yo. Qué triste ver a Eliab criticando a su hermano de manera injusta por algo que es mentira, que es un invento, y por algo que él estaba haciendo y que en realidad debería haber estado haciendo Eliab. En medio
en medio de nuestra inacción o cuando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que menos tenemos que hacer es criticar. Debemos pedirle a Dios sabiduría para poder discernir cuál es mi condición delante de Dios y cuál es el lugar que Dios quiere para mi vida, para poder bendecir a otros. Yo no puedo bendecir a otros si estoy en esta actitud. La única salida que me queda es arrepentirme si descubro esto, humillarme delante de Dios y ocuparme de hacer aquello que Dios me pide. Quiero que leamos, por favor, para terminar, Efesios, capítulo 4, verso 29. Puede ser que cada vez que tenga malas reacciones o malas actitudes, o que tenga ese deseo de criticar a otros, me lleve a examinar cuidadosamente mi vida, cómo estoy delante de Dios. Es muy probable que encuentre, que descubra algún área en la que esté en posición adelantada. Recordemos que la tendencia es a poner la mirada en lo que están haciendo los otros y lo que no están haciendo los otros, de acuerdo a mi punto de vista. Cuando en realidad la invitación de parte de Dios es a poner esa mirada en qué estoy haciendo delante de Dios. Y quisiera terminar con este pasaje de Efesios capítulo 4, verso 29, que dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, para que lo tengamos en cuenta esta semana, para que lo recordemos. Dice la palabra de Dios: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Ninguna es ninguna. Pero ninguna, sino solo la que sea buena, para edificación, según la necesidad del momento, para lo cual Dios nos da sabiduría si se la pedimos, para que imparta gracia a los que escuchan. Esto, hermanos, es una responsabilidad, como decía al principio, de cada uno de nosotros. Qué manera de pensar distinta esta que encontramos en la Escritura. No se conformen a este siglo, dice Romanos 12. Cambien su manera de pensar. Si no cambia su manera de pensar, no va a cambiar su manera de vivir. Es imposible. Y Dios quiere que seamos de bendición los unos para con los otros. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino aquella palabra que sea de bendición. Y no juzguemos tan livianamente. Solamente Dios tiene esa potestad. Oremos los unos por los otros. Si no estoy de acuerdo con alguna actitud, lo tengo que poner en la presencia del Señor y tengo que correr a hablar con mi hermano lo antes posible. No demos lugar al enemigo. El Señor ya ganó la unidad a favor de la iglesia. Es responsabilidad nuestra cuidarla. Y esta es una de las tantas maneras de cuidarla. Que seamos responsables en todo nuestro accionar, pero especialmente en la manera de hablar. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga nuestras vidas y que Dios nos ayude a entender que es mucho la responsabilidad que ha puesto en nuestras manos y que Dios desea bendecir la iglesia, pero Dios no va a bendecir en la medida
que no estemos en obediencia a su palabra. Dios no puede bendecir lo que está mal. Y recordemos que la bendición de Dios es la que va a enriquecer nuestras vidas, la que va a bendecirnos en todos los aspectos. Y esa bendición que Dios derrama en nosotros se transmite, no se puede ocultar. Esa gloria que el Señor nos ha devuelto en Jesucristo se debe reflejar en toda nuestra manera de vivir. Amén. Oramos. Padre Santo, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Gracias por habernos dejado la Escritura para saber cómo conducirnos, para saber cómo movernos, para saber que la bendición que tienes preparada para nuestra vida tiene relación directa con la obediencia a tu Escritura. Gracias por el Espíritu Santo, que también nos instruye y nos guía a toda verdad. Te pedimos, Señor, que podamos ser responsables en toda nuestra conducta, en toda nuestra manera de vivir, para honrar tu nombre y para guardar la unidad que tanto costó a tus ojos en la persona de Cristo. Gracias porque Él lo hizo posible. Él te glorificó en todo lo que hizo y nos pides a nosotros que te honremos y que te demos gloria también comportándonos dignamente. Por eso te pedimos que nos ayudes a reflexionar, a pensar si algo estamos haciendo mal, si estamos comportándonos indebidamente, si estamos hablando de más, si estamos criticando a nuestros hermanos con liviandad, con irresponsabilidad, para que nos ayudes a reflexionar y a cambiar de actitud. Padre, te damos a ti toda la gloria. Te damos gracias una vez más por el Señor Jesús. Te pedimos que nos bendigas ahora al separarnos, para que podamos honrarte a lo largo de esta semana también. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.